Hola chicos, mi nombre es Mateo Ibarra y soy el docente que los estará acompañando en el área de Ciencias Naturales. Recuerden que estamos preparándonos para nuestro examen saber, así que no siendo más, empecemos. Para el día de hoy vamos a hablar entonces en este corto video de biología. Vamos a hablar específicamente del componente biológico. Y para ello, pues empecemos por hablar. Recordemos que hay unas competencias y unos componentes, pero empecemos por hablar de qué es lo que se evalúa específicamente en el área de biología, ¿cierto? En el área de biología tenemos varias temáticas, empezando desde lo más micro hacia lo más macro, ¿cierto? Recordemos que la biología es el estudio de la vida, por tanto tenemos que empezar desde lo más pequeño de la vida. Los científicos se dieron cuenta hace mucho tiempo que la vida partía de la célula, es decir, la célula es lo más pequeño que tiene vida. No obstante, esa célula está conformada por pequeñas moléculas. Esas moléculas las conocemos como biomoléculas. Por tanto, lo primero que se empieza a estudiar en el área de biología es biomoléculas. En biomoléculas tenemos todas las moléculas que conforman a los seres vivos. Cuando usted ve una célula animal, una célula de la piel, por ejemplo, al microscopio, esa célula debería tener 4 biomoléculas fundamentales orgánicas, que son proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Si vemos una célula de un ratoncito al microscopio, tendrá carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si vemos una bacteria, tendrá proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Es decir, chicos, que todas las células están conformadas por las mismas biomoléculas. Ahora, ¿por qué somos distintos? Porque resulta que la forma como se configura o se organiza en la célula, pues es diferente. Ahora, chicos, resulta que a partir de esto hemos identificado que dentro de la biología lo primero que debemos estudiar es precisamente las biomoléculas, específicamente las 4 ya mencionadas. Recordemos, carbohidratos hace mención a los azúcares, lípidos son las grasas y los aceites, proteínas son las proteínas y los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. Estas 4 son las que conforman todas las células. Hemos hablado entonces de lo más micro, de las biomoléculas. Después de las biomoléculas, seguimos con la célula. La célula es nuestra segunda temática en el área de biología. ¿Qué debemos de saber de la célula? Debemos reconocer esas células, cómo se clasifican, si procariotas o eucariotas. Recordemos que la diferencia se debe, entre muchas otras, a la presencia o no de núcleo. Pro, que es antes, procariotas es antes del núcleo. Eu, que es verdadero, eucariotas es núcleo verdadero. Por tanto, tenemos que las procariotas son todas esas células conocidas como bacterias que no tienen núcleo y las eucariotas el resto de células. ¿Listo? Tenemos entonces que nuestra segunda temática es biología celular, también conocido como citología. Nuestra tercera tiene que ver ya con algo mucho más macro, tiene que ver con el desarrollo de tejidos, pero más que todo el desarrollo de órganos y lo conocemos como sistemas animales. En sistemas animales trabajamos todo lo que tiene que ver con sistema digestivo, sistema reproductor, sistema respiratorio. Esto básicamente se hace de manera general. Entonces en el sistema reproductor, por ejemplo, tenemos que ver cuando es una reproducción externa, cuando es una reproducción interna. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos tienen una reproducción o una fecundación interna. En el caso digamos que, por ejemplo, los anfibios, como algunas ranitas, la fecundación es externa. ¿A qué se referencia esto? A que los huevitos de la hembra son puestos sobre el agua y ahí es donde llegan los espermatozoides del macho. Tenemos también como tercera temática botánica. En botánica debemos hacer una claridad. En botánica realmente estamos direccionando nuestro estudio a algo muy general de las plantas. Recordemos que botánica es el estudio de las plantas. Específicamente al tema de fotosíntesis y al tema de tejidos. En tejidos vemos todo lo que tiene que ver con tejidos vegetales como el colénquima, el xilema, el floema, que son tejidos vasculares que le permiten a la planta transportar nutrientes y agua y además generar sostenimiento como tal, y por tanto es que ellas se sostienen erguidas. Luego pasaremos a la parte de genética. La parte de genética solamente debemos de recordar que la genética es la que estudia la herencia biológica, cómo pasa la información de los papás a los hijos. En esa parte en particular, chicos, tenemos que vamos a estudiar la genética tanto mendeliana como la no mendeliana. ¿A qué hacemos referencia con la genética mendeliana? Todos esos cruces donde decíamos que había una competencia entre genes, específicamente entre alelos de genes, y esas competencias pues daban lugar a que nos pareciéramos más a papá o a mamá.
Después, genética no mendeliana, donde hablamos un poquito de algo que conocemos como codominancia y dominancia incompleta, que tiene que ver con la mezcla de alelos. Entonces, claro, hay un conejito blanco y un conejito negro, y el hijo no sale ni blanco ni negro, sino que sale gris, una mezcla de ambos, y eso es genética no mendeliana. Posteriormente vamos a los dos últimos temas, que es ecología y evolución. En ecología recordemos que nos interesa estudiar la relación del individuo con todo lo que lo rodea, con el ecosistema, y eso hace referencia también a la relación de ese individuo con otros individuos. Cómo estos individuos, digamos que de una u otra forma, interaccionan con otros. Eso se conoce como interacciones biológicas, y ahí conocemos la competencia, conocemos la depredación, conocemos la simbiosis, entre muchas otras. Esto se evalúa en el examen a partir de esas interacciones. ¿Cómo hay o cuál es la interacción dada entre un nido de un pájaro y un árbol? ¿Cuál es la relación que hay entre un árbol de pino con un árbol frutal que está creciendo en un bosque de pino? Es básicamente ese el tipo de interacciones que se evalúan en la parte de ecología. Y por último hablamos de evolución. En la parte de evolución, chicos, simplemente vamos a indagar sobre cuál es la forma como los organismos, digamos que de una u otra forma, aparecieron, ¿cierto? De diferentes especies. Cómo se dan procesos de especiación, que son procesos mediante los cuales los organismos se convierten, entre comillas, en nuevos organismos, en nuevas especies. Aparecen características particulares que no existían antes, y eso hace que las especies vayan divergiendo. A partir de esto, chicos, a partir de este corto video, quería mencionar cuáles eran las temáticas y a qué hacía referencia cada una de ellas que se evalúan en el área de ciencias biológicas, específicamente biomoléculas, la célula, genética, sistemas, botánica, ecología y evolución. Esas son, digamos, que las temáticas macro que suelen ser evaluadas en el área de biología. Recordemos, chicos, como siempre les he dicho, realmente no se trata que tengamos los conocimientos teóricos, digamos que memorizados, sino que realmente tengamos buena interpretación, análisis, y tengamos la capacidad de, a partir de la información básica que tenemos, darle explicaciones a fenómenos naturales. Vamos a dejar ahí por el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar en este espacio. Recuerden darle me gusta a este video y compartirlos con sus amigos. Chao.